Un país de la OTAN que prefiere hacer negocios con Rusia antes de que hacerlo con sus propios aliados. Erdogan siempre ha sabido jugar bien sus cartas y se ha posicionado a favor de sus intereses, buscando en cada momento los movimientos que sean más propicios para su economía y su pueblo. A diferencia del resto de los aliados, sobre todo los europeos que solo velan por los intereses de la potencia del norte, Erdogan no se casa con nadie, y menos con los que quieren doblegar su decisión para imponer la suya. Como resultado de su política, Rusia hace un comunicado donde el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aprovechará su estancia en el país turco para tratar varios emprendimientos que beneficien a ambos, como lo son la construcción de la central nuclear de Akuyu y la explotación del gasoducto Turk Stream. Lo han informado fuentes de la Cancillería rusa. Sergei Lavrov visitará Turquía los próximos días 6 y 7 de abril, donde tiene previstas negociaciones con su homólogo turco Mevlut Cavusoglu. Durante las negociaciones, los ministros se centrarán también en fomentar los lazos comerciales y económicos bilaterales, siendo uno de los factores a tratar la cooperación en el campo de la energía. Se abordará la labor conjunta de proyectos estratégicos como la construcción de la central nuclear de Akuyu y el funcionamiento del gasoducto Turk Stream. Un gasoducto que se hará para que se suministre desde Turquía a los países europeos, permitiéndoles a estos saltarse las sanciones que ellos mismos han impuesto a Rusia y que a día de hoy les están generando diferentes conflictos al querer adquirir energía procedente de este país. De esta forma, Ankara se convertirá en intermediario entre Rusia y Europa, para que así los países europeos puedan saltarse las sanciones impuestas juntos con la potencia del norte y el resto de los aliados a los productos de energía provenientes de Rusia. Pero este tipo de relaciones no es algo puntual. Ya en el año 2010, Moscú y Ankara firmaron un acuerdo intergubernamental para construir la planta nuclear de Akuyu, la primera planta nuclear que se haría en Turquía. El proyecto incluye 4 unidades generadoras en el reactor de diseño ruso, el VER 1200 de tercera generación, y una potencia de cada unidad generada de unos 1200 megavatios. Se trata además del primer proyecto de la industria nuclear mundial basada en el modelo Build Own Operate, construcción, posesión, explotación, con un costo de unos 20.000 millones de dólares, posicionando una vez más a Rusia como el líder mundial indiscutible en sistemas energéticos. Este proyecto cumple con todos los requisitos internacionales de seguridad para el sector de energía atómica y se ha ido construyendo en diferentes fases, donde la primera unidad generadora comenzó en abril del 2018, la segunda en abril del 2020, la tercera en marzo del 2021 y la cuarta ha comenzado en julio del año pasado. Con acuerdos como estos entre estas dos potencias armamentísticas como lo son Rusia y Turquía, teniendo en cuenta de que son países pertenecientes a diferentes bloques donde Turquía es perteneciente a la OTAN y Rusia viene a ser la potencia de rival, nos enseñan que si los dirigentes optan por el beneficio de su pueblo antes que alimentar sus intereses bélicos y colonialistas, las buenas relaciones pueden surgir y siempre queda lugar para el diálogo. Turquía y Rusia es el verdadero equilibrio actual geopolítico y antioccidentalismo. La guerra en Ucrania ha aumentado la presión sobre la política de equilibrio de Turquía y esto hará más nítido el papel del antioccidentalismo en las relaciones entre Ankara y Moscú y rediseñará las relaciones de Turquía con Rusia y Occidente. Pero a pesar de la similitud de sus discursos, los antioccidentalismos turco y ruso se manifiestan de manera diferente en términos políticos. Al mismo tiempo, el revisionismo geopolítico de Rusia está destinado a hacer que Turquía y Occidente se acerquen relativamente en asuntos geopolíticos y estratégicos. El ritmo y la profundidad de los acontecimientos en las relaciones entre Turquía y Rusia desde el año 2016 han sido muy interesantes. El descontento con Occidente ha sido un factor importante para mejorar rápidamente los lazos. De hecho, podría decirse que fue el antioccidentalismo lo que creó la política de equilibrio geopolítico de Turquía,
entre Rusia y Occidente, junto con la interpretación de lo que se estaba gestando en el orden global multipolar. La estrecha relación con Rusia ha provocado nuevos distanciamientos entre Turquía y Occidente. Sin embargo, a pesar de su descontento compartido con Occidente, el antioccidentalismo ruso y el turco defienden en su naturaleza, origen y manifestación. Estos son dos países muy diferentes desde sus raíces, pero con algo en común. Priman el diálogo en busca de mejores relaciones para ambos. La principal diferencia entre la política de equilibrio geopolítico de Turquía y el objetivo de mantener relaciones bilaterales funcionales con Rusia es el alcance de la cooperación. Entablar una relación bilateral funcional significaba cultivar lazos económicos, energéticos y políticos, pero no se extendía a los estratégicos campos de la cooperación geopolítica y la industria de defensa. El equilibrio geopolítico, por su parte, involucra cooperación estratégica, adquisición de material militar con la compra de sistemas de defensa aérea ruso, el S-400, y compromiso geopolítico en las zonas conflictivas en Siria, Libia y Nagorno-Karabaj. La política de equilibrio es impulsada por el descontento con Occidente y se basa en una lectura particular de la política global que Ankara considera cada vez más multipolar y menos centrada en Occidente. Contribuyó también el hecho de que Ankara considere que Occidente carece de cohesión interna, dadas ciertas señales de fragmentación entre Europa y Estados Unidos, especialmente durante la presidencia de Donald Trump y dentro de la Unión Europea después del Brexit. Por el contrario, incluso los líderes más pro-occidentales de Turquía, como Süleyman Demirel y Turgut Özal, han buscado mantener y mejorar las relaciones bilaterales funcionales con Rusia. A lo largo de toda la historia moderna de Turquía, Ankara ha buscado en varias ocasiones la ayuda de Moscú para desarrollar su industria pesada, por ejemplo, en el caso de la planta siderúrgica de Iskenderun. Ningún gobierno turco anterior al de Recep Tayyip Erdogan habían establecido relaciones estratégicas, militares y geopolíticas tan profundas con Moscú. Sin embargo, es necesario distinguir matices, y Erdogan, Putin se asemejan en parte, en el sentido de que contienen un alto grado de relaciones bilaterales funcionales, así como una política de equilibrio geopolítico. Sin embargo, también difieren en aspectos importantes. La OTAN no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Ankara se unió en la Alianza Atlántica en 1952, lo que ancló a Turquía en la estructura de seguridad occidental, además dejando de lado a la Unión Soviética. Durante la primera experiencia de acercamiento no existían otros centros de poder alternativos a Occidente que fueran importantes. Ahora, en cambio, hay múltiples centros de poder en la política mundial. Está Occidente, Rusia y China, por nombrar los principales. Además, las potencias regionales son cada vez más relevantes. En referencia a la guerra de Rusia en suelo ucraniano, China y Turquía han sido los principales promotores de llegar a un acuerdo para alcanzar la paz en la región y terminar con este conflicto. Ambos países presentaron diferentes propuestas para así alcanzar algún punto de acuerdo. Entre otras propuestas, ha sido Ankara quien ha alcanzado algunos acuerdos con Rusia en materia de alimentación, facilitando que millones de kilos de grano pudieran salir de Ucrania para apalear la crisis mundial de la alimentación. Un tratado que más tarde se descubrió que los barcos cargados con este grano nunca llegaron a sus principales destinos, como lo era el continente africano. Al parecer, estos barcos se habían quedado en algún puerto europeo y nunca fueron entregados a sus verdaderos necesitados. Si te gusta esta información, te invito a suscribirte a mi canal y darle a la campanita para no perderte ningún video.